el título lo puse en inglés porque, bueno, me habían pedido en inglés. A mí me da exactamente lo mismo, más como prefiera la audiencia. Entonces, bueno, vamos. Lo, lo que tengo pensado hablar un poco es sobre lo que hemos estado haciendo en el marco de nuestro proyecto Núcleo Milenio Ciclo, en base a fallas cuaternarias y también presentar una base de datos que publicamos hace poco de fallas activas y potencialmente activas en Chile. Entonces, como todos ustedes saben, estamos en una zona de subducción donde tenemos la placa de Nazca que baja, se subductada bajo el continente sudamericano. Y en nuestro caso en Chile nos hemos dedicado mucho a estudiar esta falla de subducción porque tenemos eventos gigantes, magnitud 9, y esta es la falla que produce los tsunamis y la gran amenaza para la costa chilena. Pero tenemos muchas otras fallas corticales que han sido de poco interés y poco estudiadas en Chile, pero que sí producen una amenaza para ciertas zonas locales. Y en esta charla me voy a enfocar en estas fallas en la placa superior, que yo creo que es más apropiado para el proyecto GIN y es en lo que nos estamos enfocando más ahora. Entonces, todos saben, ustedes han escuchado, han visto estos plots de recurrencia, y en Chile si vemos la mega falla interplaca o la zona de subducción que tiene una velocidad de convergencia de 66 milímetros por año, podemos tener en promedio un magnitud 8.5 cada 250 años, y esto se ajusta muy bien al registro histórico. Entonces, en este caso, esta compilación de tiempos de recurrencia en base a tasas de desplazamiento de fallas y magnitud de terremotos, sí funciona para la zona de subducción y también funciona para las fallas corticales, que les voy a mostrar algunos ejemplos como la falla San Ramón, donde sí tenemos velocidades de 0.1 milímetros por año y terremotos de magnitud 7 cada 10.000 años, que es lo que empieza a mostrar la paleosismología o los estudios de geomorfología tectónica que hemos hecho en la falla Pichilemu. Les voy a dar algunos ejemplos al respecto. ¿Por qué en Chile no se han estudiado mucho las fallas corticales? Porque no han habido muchos eventos históricos, y esta es una compilación de los eventos en la corteza continental, en la placa sudamericana, con magnitudes mayores a 6 que han sido registrados por la sismología instrumental. Entonces, se fijan, lo máximo que hay es 6.9, y son contados con las manos, con los dedos de las manos, o sea, muy pocos, e incluso algunos no se sabe bien cuál es la falla que los generó, como de las Melosas en 1958, o incluso el del Teno, tampoco se tiene claro cuáles son las fuentes. Entonces eso abre obviamente una ventana de necesidad para empezar a estudiar las fallas corticales, y eso fue la gran motivación de nuestro proyecto. Necesitamos saber más y necesitamos pasar a tener una base de datos de fallas activas. Ahora, todos ustedes están muy familiarizados con el tema. Aquí solamente puse tres que bajadas de internet, la japonesa, una italiana y la del USGS. Como se van a dar cuenta, todas estas bases de datos cumplen la misma función, pero son muy distintas en cuanto sobre todo a la escala y a la cantidad de datos que poseen. Bueno, eso tiene un tema más bien asociado a la investigación, pero sobre todo a la escala y a la metadata, a los campos que registran cada una de estas fallas, y también cumplen una función de un interés más bien asociado al usuario. En Chile, el primero que hizo una compilación de fallas activas fue Alain Lavenu, cuando estaba el IRT en Chile, y que la publicaron en el año 2000, y este es un extracto de su base de datos, que era parte del programa internacional de la litósfera, mapa mundial de las principales fallas activas, y él se enfocó en dos zonas donde él estaba realizando estudios de fallas cuaternarias en el norte y en el sur, y se fijan, esto es lo que escala, creo que es de 1 millón o algo así. Entonces es bastante a escala nacional. Después se hicieron nuevas iniciativas en el proyecto SARA, que es parte del GEM, cuando el Global Earthquake Model empezó a crecer. Hicieron también una base de datos
Y se fíjense aquí en Argentina, como hay muchas fallas, los argentinos llevan mucho más que nosotros estudiando las fallas corticales, y en Chile tenemos unas poquitas fallas aquí en la costa y otras en la cordillera en el sur. Entonces, pero obviamente deberían existir más, y ahora en nuestra base de datos, que es la CHAF, el Chilean Database of Active Faults, a escala 1/25.000, que es lo que realizamos el año pasado y lo publicamos junto a Valentina Maldonado, que es una estudiante de pregrado de nuestro núcleo Milenio Ciclo, en la revista Scientific Data, encontramos 958 trazas de falla. Ahora, ¿cuál fue la ventaja o cuál fue el valor agregado que nosotros le dimos a esto? Muchas de estas fallas ya eran conocidas y básicamente compilamos toda la literatura asociada a fallas activas existente en Chile, pero la volvimos a digitalizar todas las trazas a una escala 1/25.000. Y de esta manera podemos comparar todo el territorio nacional que a nosotros nos interesaba. Obviamente no nos fuimos bien al sur, a la parte de Magallanes, porque ahí es un límite de placa, entonces dijimos, bueno, vamos a mantener dentro de lo que es la convergencia entre Nazca y Sudamericana, estos dos límites de placa, y juntar todo lo que existe, todo lo que se conoce, y digitalizar nuevas fallas. Algunas de ellas las descubrimos gracias al LIDAR. El LIDAR aquí obtuvimos de las empresas forestales toda esta zona que se ve aquí cubierta por LIDAR. Como se ven, hay varias fallas que sí están en esta zona, y también con los modelos digitales de elevación del Tandem X de 12 metros, que también lo tenemos está disponible para todo Chile. Entonces ahí hay varias zonas que se empezaron a ver mucho mejor, sobre todo acá en el sur del país, donde hay mucha cobertura vegetal, hay bosque, entonces ahí las fallas son difíciles de encontrar. Como les comentaba, esta base tiene 37 campos de metadata, o sea, hay una tabla Excel o en GIS que tiene 37 campos, y hicimos un blog también en este link, fallasactivas.cl, donde se puede visualizar ahí con un Map Engine las fallas, y también pincharlas y hacer comentarios y ver un poco de literatura asociada. Y las clasificamos en tres, en las actividades, en fallas probadas, probables y posibles. Ahora, las probadas son las que o han generado un terremoto histórico, instrumental, o tienen evidencia publicada de actividad holocena. Probables son las que tienen actividad en los últimos 125.000 años. Ahí usamos ese marcador porque tenemos muchas fallas que desplazan la terraza marina del último estadio interglacial, o sea, del 5E, que ha sido bien mapeada y bien datada a lo largo de casi toda la costa chilena. Entonces, si desplaza esa falla, esa terraza, bueno, la actividad pleistocena superior está probada, entonces lo pusimos como probable. Y fallas posibles, que son las que tienen evidencias de actividad cuaternaria, pero que, como ustedes saben muy bien, en muchos casos sí es subjetivo. No creemos que hay una falla por ahí, pero no podemos decir evidentemente que estos depósitos que están desplazados tienen edad cuaternaria, porque no están datados, y eso es algo que falta hacer mucho en Chile. Entonces los invito a visitar el sitio web y a ver un poco nuestra base de datos, y es algo que espero que después en la discusión podamos entrar un poco más en detalles de cómo podemos colaborar para homogenizar ciertos criterios para bases de datos, porque obviamente lo interesante de esto es que podemos hacer ciertas estadísticas. Les voy a mostrar un poco. Algo que también creemos que es un valor agregado para esta base de datos es la clasificación de los sistemas de falla. Entonces aquí ven, hay 17 sistemas de falla en los cuales agrupamos todas las trazas que mapeamos, y los sistemas obviamente tienen cierta congruencia geométrica, cinemática, de rumbo, y también en la distribución de los largos de falla. Aquí hay un cierto ejemplo en el norte de Chile, de dos zonas donde hay sistemas de fallas que tienen muchas trazas y que algunas han sido nombradas. Entonces aquí las clasificamos, las que están activas, potencialmente activas, con sus nombres, tal como aparecen en la bibliografía. Esto principalmente son los colegas de la Universidad Católica del Norte que lo han trabajado.
Y aquí hay un ejemplo del sitio web, como podemos pinchar, y esta es la falla San Ramón, que está en la mitad de Santiago. Les voy a mostrar un poco más al respecto, que tiene actividad probada, una de las fallas importantes, activas, que genera una amenaza para la ciudad de Santiago y sus 8 millones de habitantes. Ahora, si vemos la base de datos, algunos de los parámetros compilados, el manteo, el sentido de movimiento, la profundidad máxima, evidencias recientes, edad, evidencia geomorfológica, tasa de desplazamiento, sismicidad, etc. Aquí hay un histograma que muestra el número de trazas. Bueno, se fijan, claro, el manteo y el sentido de movimiento, la mayoría de las fallas lo tienen, o sea, en realidad la mitad tienen sentido de movimiento y alrededor de 20% tienen el manteo. Pero para los otros parámetros que son de importancia para estimar la amenaza sísmica, tenemos realmente muy pocas fallas conocidas. Entonces eso es lo que necesitamos en Chile, y los invito a todos a colaborar al respecto para estudiar, ahora que tenemos una idea de dónde están las fallas, para estudiarlas en detalle y hacer excavaciones y tratar de tener tasas de desplazamiento y más información cuantitativa importante para la estimación de la amenaza sísmica. Lo que podemos hacer con la estadística, si tenemos una base de datos a una escala homogénea, podemos empezar a comparar ciertos parámetros, como por ejemplo el largo de las trazas. Todos sabemos que el largo de la traza es algo que se ha usado históricamente, ya desde Wells and Coppersmith en los años 90, incluso antes, para tener una estimación así bruta de lo que puede ser la magnitud máxima de un terremoto en base a las relaciones empíricas. Entonces es importante saber cómo son las distribuciones de largos de trazas para cada uno de estos sistemas de fallas. Vemos que el SFA, que es el sistema de fallas de Atacama, que está en el norte, es el único que tiene realmente trazas muy largas, algunas incluso de 100 kilómetros o 80, 100 kilómetros, son unas pocas, y que podrían generar magnitudes mayores a 7. El resto de los sistemas de fallas son muy segmentados en Chile, lo cual se podría explicar también asociado al ciclo sísmico de la zona de subducción. O sea, tenemos cada 25 años un terremoto de magnitud mayor a 8,5, y eso genera mucha compresión-extensión, sobre todo en el antearco, y eso se podría asociar al hecho de que las rocas están más fracturadas y tenemos fallas con largos de trazas más cortos. Y también se podría asociar a las magnitudes históricas que nunca han superado 6,9. Aquí, para un sistema de fallas como el de Liquiñe-Ofqui, que es un sistema de fallas de 1000 kilómetros de largo, que va a lo largo del arco volcánico en la cordillera de los Andes patagónicos, vemos que los largos también, hay un par de trazas que tienen largos mayores a 50 kilómetros, pero la mayoría son trazas muy cortas, y posiblemente tiene que ver con el hecho de que estamos en un arco volcánico, una zona intensamente fracturada. Esto lo podemos traducir a magnitud máxima de momento para cada una de estas distintas trazas, utilizando todo el set de modelos publicados que existen, y vamos a llegar a distribuciones muy similares, y pensando que solamente algunas poquitas trazas podrían generar magnitudes mayores a 7. Son estas trazas largas que están en este sector ahí en Villa Santa Lucía, al sur de Chaitén, entre Chaitén y Puyuhuapi, para los que conocen la zona. Ahora, estas trazas sí parecen ser geométricamente muy simples, largas y continuas, pero sí hay que decir que la topografía que usamos para el mapeo aquí es de 12 metros, y hay mucha vegetación, y se podrían dividir en distintas trazas. Ahora, si entramos a hilar más fino, si tuviéramos topografía LIDAR en esta zona, quizás cambie un poco el escenario. Pero esto es lo que podemos proponer para la falla Liquiñe-Ofqui. Ahora, más adelante en la charla, acuérdense de esta distribución, porque les voy a mostrar un estudio que hicimos en detalle en un sitio donde esto puede tener otro sentido completamente distinto. Si utilizamos lo que nosotros creemos que es probablemente una de las compilaciones de relaciones empíricas más actualizada, la de Tingpa y Yam del 2017, publicada en PSSI, que es básicamente un update de Wells and Coppersmith. Ahí que utilizamos las relaciones que ellos proponen para toda la base de datos de fallas corticales en Chile, y llegamos a este tipo de histograma, donde vemos que
hay muy pocas que podrían generar eventualmente magnitudes mayores a 7. La mayoría podrían generar magnitudes máximas, en este caso, alrededor de 6 magnitudes de momento. Entonces eso es algo que ya podemos decir es un escenario a nivel nacional que yo creo que es muy importante para distintos organismos públicos y empresas privadas, ya que lo podemos, es un pronóstico a nivel nacional utilizando nuevamente, como les menciono, una base de datos con una escala de mapeo homogénea. Eso por ahora con la base de datos. Vamos a ver algunos ejemplos de fallas que hemos estudiado y fallas que son con actividad probada para que pongamos a un grado aún más de dificultad y les pueda presentar un poco de cómo se ven las fallas en Chile. Entonces vamos a ver la falla Pichilemu y el Western Andean Thrust Front, que esta es la falla San Ramón aquí en Santiago, que son todas estas fallas pertenecen al mismo sistema. Veamos entonces las fallas costeras, que son la falla Pichilemu, y aquí tenemos otra, que es la falla Santa María, que son fallas tipo splay, o sea, en este caso están enraizadas en la zona de subducción, y al estar enraizadas en la zona de subducción, obviamente están mecánicamente acopladas y van a responder a los terremotos de subducción. Ese es el caso de estas dos fallas que están en el antearco. Entonces la falla Santa María, les voy a mostrar primero, aquí hay un perfil sísmico y un poco la microsismicidad en esta zona del antearco. Y esta falla generó una serie de rupturas superficiales durante el terremoto del 27F o del Maule del 2010, que tuvo una magnitud 8.8. Entonces el terremoto del Maule rompió esta zona, la zona más abajo en este segmento, y la ruptura se propagó a la superficie a través de esta falla splay de alto ángulo, que como ven ustedes es ciega y propaga un pliegue, y en superficie lo que vimos son unas rupturas de fallas normales, que nosotros interpretamos como extradó, como dicen los franceses, o bending moments, normal faults en inglés. En castellano, que yo sepa, no hay un término específico para llamar estas fallas que son en el lomo de un anticlinal, que vimos en la superficie, y también con un side-scan sonar en la zona aledaña a la isla. Pero lo que debo resaltar que en este caso, la sismología, no hay un evento particular asociado a esta falla. Nosotros, utilizando geología, geodesia, hay un tilt, un basculamiento de la isla con INSER, inferimos que la deformación es en esta falla, pero no hay un evento puntual, sino que lo que pensamos es que la ruptura se propagó por el megathrust y después se transmitió a la superficie por esta falla de alto ángulo. En el caso ahora de la falla Pichilemu, que está más al interior, esta sí que generó lo que nosotros llamamos presidencial a Sebastián Piñera, que asume, y durante la ceremonia del cambio de mando, donde estaban varios presidentes como Evo Morales, Fernando Lugo de Paraguay, Evo Morales de Bolivia y Rafael Correa, ocurre este terremoto de magnitud 6.9. Aquí también estaba el rey de España, que nunca había sentido un temblor en su vida, y para él este terremoto de magnitud 6.9 fue el primero. ¿Por qué están mirando todos hacia el techo? Porque la ceremonia fue en el ex Congreso, en el antiguo Congreso, que es un edificio antiguo del siglo XVIII en Chile, que bueno, no ha sido remodelado recientemente y el techo se sacudió mucho, pero por suerte no pasó nada. Entonces, como ven, aquí está el shake map. Creo que borré la escala, pero estos son intensidades de 9 y mayores a 9 en una zona muy localizada alrededor del epicentro. ¿Qué debo decir también aquí? Esta falla Pichilemu era desconocida, no había sido mapeada, ningún geólogo la había estudiado, hasta que genera un terremoto de magnitud 6.9, el mayor terremoto cortical medido por la sismología instrumental en Chile. Entonces esto nos llama la atención, y obviamente es un mensaje para los geólogos cuaternaristas que vayan a terreno y busquen las fallas, y porque esto no debería ocurrir. Ahora,
como mencionamos cuando escribimos una publicación al respecto, al principio empezamos a buscar cuáles habían sido los terremotos recientes que habían ocurrido en fallas no mapeadas. Y resulta que habían varios. Con Nueva Zelanda, el terremoto del 2016 sí tuvo, varias de las fallas se conocían, pero algunas de ellas no habían sido mapeadas. Incluso el reciente, el Ridgecrest Earthquake en California, habían algunas de las trazas que tampoco habían sido mapeadas. Bueno, ahí es una zona plana, también sin expresión topográfica, entonces se podría justificar de alguna manera. Lo que sí es una falla ciega, con poca expresión, evidencia superficial. Entonces eso es lo que les voy a mostrar un poco y que nos generó un poco de desafío para poder estudiar esta falla, mapearla y calcular algunos de sus parámetros como la velocidad de recurrencia. Entonces veamos qué es lo que pasó el 2010. Aquí está, esta es la sismicidad, los aftershocks del Maule. Entonces tenemos mucha sismicidad en la placa superior. Aquí esta línea azul marca el límite, el megafrost, el límite entre la placa Nazca, aquí abajo, y la placa sudamericana aquí arriba. Y postulan, hubieron dos terremotos, un magnitud 7, 6.9 o 7, dependiendo de la publicación que se tome en cuenta, primero, y después un 6.9 que ocurrió al día siguiente. Y bueno, hay distintas líneas de evidencia que sugieren que ocurrieron en dos fallas, sobre todo el GPS de PIF que está entre medio, que se movió en un sentido para el primer terremoto y en un sentido opuesto para el otro terremoto. Entonces era difícil que los dos estuvieran en la misma falla. Ven que la sismicidad para como a 1 kilómetro de profundidad, nada llega muy cerca de la superficie. Y de hecho, cuando fuimos a terreno, y varios grupos fueron a terreno, grupos franceses, alemanes, americanos, chilenos de distintas universidades, nadie encontró nada, o sea, es decir, ninguna evidencia de ruptura superficial, como sería de esperar para un terremoto de magnitud 7, y solamente algún fracturamiento, unos poquitos derrumbes, colapso, pero nada realmente claro de evidencia en superficie. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero tenemos que, veamos un poco más de detalle, y ahí tuvimos acceso a un líder de 1 metro, hicimos mucha morfometría, no les voy a dar muchos más detalles sobre esta morfometría ahí en el material suplementario de esta publicación, está todo al respecto, porque en realidad no encontramos nada muy claro. Hay algunas cuencas que sugieren un basculamiento, algo así, pero nada más que un par de lineamientos que fuimos a ver en terreno y no encontramos ninguna evidencia clara de rupturas y tampoco encontramos que producen una deformación o afectan de alguna manera significativa a la red de drenaje. Entonces, llegamos a la conclusión de que esta realmente es una falla ciega o una de las fallas crípticas que afectan esta zona. Entonces dijimos, vamos a dejar de usar los métodos clásicos de on-fault geomorphology, vamos a la off-fault, o fuera de la falla, más de campo lejano, de geomorfología de campo lejano, y ahí sí encontramos las terrazas marinas que las veníamos estudiando a lo largo de la costa, más al norte, más al sur, entonces ya conocíamos un poco sus características geomorfológicas y también estratigráficas. Así que hicimos un trabajo de mapeo de detalle en esta zona. Este es el pueblo de Pichilemu, la puntilla, aquí está Punta del Lobo, este es el spot de surf más famoso en Chile. Por lo tanto hay mucha gente aquí. Toda esta zona está muy poblada, pero gracias al líder y a otros DTMs del gobierno que tuvimos acceso, donde habían sacado las casas y toda la zona urbana, pudimos hacer mapas de terrazas marinas, y aquí esto es lo que se ve en detalle. Cada uno de estos puntos corresponde a un shoreline angle. El shoreline angle, me imagino que todos ustedes están familiarizados con esto, es la intersección entre la plataforma y el acantilado de una terraza marina y marca un paleo nivel del mar. Entonces, si sabemos la altura del shoreline angle y su edad, podemos estimar tasas de levantamiento y también tasas de desplazamiento de niveles marinos a través de fallas. Y eso es lo que muestra este gráfico, que es un perfil a lo largo de esta línea roja, un perfil PQ, con las terrazas que están en el bloque colgante de la falla y las otras que están en el bloque yacente.
Todo este análisis lo hicimos junto a Julius Jara Muñoz, utilizando este software Terrasem. Si están interesados pueden ir a visitar este sitio. Hay información, es un software que permite el mapeo y la caracterización cuantitativa utilizando distintas herramientas geomorfológicas de terrazas marinas. ¿Qué es lo que encontramos aquí en Pichilemu? Aquí están las dos fallas, la falla 1 y la falla 2, que son fallas que se ven en terreno. La falla 1 es la que tiene un desplazamiento más evidente de las terrazas marinas. En el bloque yacente vemos que hay 4 niveles de terrazas marinas que corresponden a los últimos 4 niveles isotópicos o estadios isotópicos, 5E, 7, 9 y 11. Aquí solamente pudimos tratar 2, el 5E y el 9 con IRSL. Y en el bloque colgante, en cambio, tenemos varias terrazas marinas que están separadas por, tanto en el tiempo como en el espacio por intervalos mucho más restringidos y que solamente están afectadas por esta pequeña falla 2, pero como ven el desplazamiento es muy pequeño, solamente las terrazas aquí se ven, son solamente como 10 metros, es muy difícil verlo en terreno este desplazamiento. Ahora si tomamos las edades de estas terrazas y sus niveles del mar, y los convertimos en tasas de levantamiento, uplift rate, aquí en el eje Y, vemos que coinciden bastante bien dentro de lo que son los errores para ambos, el bloque yacente y el bloque colgante, y sugieren que sí, la falla Pichilemu, la principal, la falla 1, ha generado un desplazamiento evidente en los últimos 500.000 años. Y lo más probable es que a una velocidad constante. La velocidad constante está dada tanto por el desplazamiento, la separación aquí entre las terrazas marinas, o sea, incluso sin tener una datación absoluta clásica, sobre todo para el bloque yacente, podemos inferir que cada uno de estos niveles representa un último interglacial, algo que se ha hecho a nivel mundial, y podemos obtener velocidades de levantamiento bastante claras. Ahora, teniendo estos datos, tenemos que pasar a hacer un cierto modelamiento, porque queremos calcular la velocidad de desplazamiento, y la idea aquí era calcular la recurrencia de terremotos. Entonces, utilizamos las terrazas marinas y el INSAR, la interferometría satelital, y la medida que tiene el GPS. Aquí hay un puro punto de GPS permanente en esta zona, pero el INSAR resultó bastante bien, y para ver lo que es la deformación cosísmica, o sea, cuánto se movió la falla durante el terremoto, y utilizando el mismo modelo, aquí hacemos un modelo con ciertas inferencias geométricas de la falla, utilizando el mismo modelo, ver cuánto es el desplazamiento de la falla promedio de los últimos 500.000 años con las terrazas marinas. Utilizamos métodos probabilísticos para esto, y en el caso del INSAR, un modelo forward y un modelo inverso. Está aquí, las metodologías son totalmente distintas, pero lo bueno es que llegamos a un resultado bastante similar, poco más de 1 metro de desplazamiento, y lo que es interesante es que la falla sí esto requiere una falla ciega. Ven, aquí tenemos en el eje X la distancia, y vemos como el desplazamiento de 60 centímetros en la dirección de mirada del satélite, disminuye en una distancia de 10 kilómetros. Entonces esto es consistente con una falla ciega. Para las terrazas marinas, utilizando las mismas condiciones geométricas para el modelo, obtenemos una velocidad de desplazamiento de 0,5 metros por mil año, o 0,5 milímetros por año. Ahora, si se fijan aquí, utilizamos dos tipos de modelos. Esto es un modelo forward solamente, con los puntos, con los shoreline angles, que son todos estos puntos amarillos aquí, o también con una interpolación de los shoreline angles, tomando en cuenta que sí hay ciertas incertezas para la medición de la altura del shoreline angle. Entonces podemos hacer una interpolación, dado que sabemos que el nivel del mar era relativamente plano, entonces no deberíamos tener una variabilidad de alta frecuencia, por decirlo así, en una zona de 2 kilómetros, no deberíamos tener variaciones grandes, mayores a, digamos, 10 metros en la altura del shoreline angle. El ruido que tenemos ahí es un ruido más bien geomorfológico, está dado
probablemente por distintos tipos de erodibilidad de la roca, o también errores en las mediciones que hicimos del acantilado y de la plataforma. Entonces la suavizamos aquí tanto en el bloque yacente como en el bloque colgante, y podemos usar un modelo interpolado, que es esta línea negra, y el modelo utilizando solamente los shoreline angles y los errores tal como está dado. Ahora, como se fijan, aquí lamentablemente hay una zona donde no hay terrazas expuestas, porque hay un estuario y hay una desembocadura de un río. Entonces, con las terrazas marinas no podemos postular que la falla es ciega directamente. Aquí el INSAR obviamente tenemos datos que cubren esa zona. Entonces, esa es una limitación de las terrazas marinas. Realmente, si no tenemos mediciones sobre la falla, no podemos estar seguros. Aquí, este gráfico muestra los dos modelos. Este es el modelo con la falla ciega, que permite desplazamiento hasta una superficie de 2 kilómetros. Y este otro modelo es con una falla, un updip igual 0, o sea, permitiendo que la falla llegue hasta la superficie. Como se fijan, el desplazamiento, el slip cosísmico, no es muy distinto. Aquí tenemos 0,9 metros, y con el modelo de falla ciega, que en este caso no, 4,6 kilómetros, el best fit, o el mejor modelo que ajusta los datos, llega a un desplazamiento de poco más de 1 metro. Entonces el desplazamiento es similar, pero obviamente el ajuste de los datos, hay una gran diferencia aquí en el RMS para la falla ciega de 0,04 metros, y para la otra falla de 0,2, o sea, 5 veces más peor el ajuste de los datos. Para el caso de la interferometría radar y el GPS en el cosísmico, para el evento del 2010. En el caso de las terrazas marinas, se fijan, la diferencia no es tanto. Sí, el ajuste con la falla ciega es un poco mejor, pero tampoco 0,03 versus 0,07. Se podría decir que es el doble mejor, y lo que sí permite ajustar mejor el modelo con falla ciega son estos datos que están realmente a más de 5 kilómetros de la falla. Son todos estos datos de acá. Utilizando eso, sí podemos decir se ajusta un poco mejor, pero tampoco no podríamos decir estadísticamente que la falla no es ciega, solamente con las terrazas marinas. Entonces eso es algo importante. Claro, cuando vamos al terreno no vemos ninguna evidencia clara de ruptura de superficie. Ahora, debo decir que después de haber ido al terreno con Estefan y los otros colegas después del Pata Days a ver estas fallas en el sur de Francia, bueno, ahora me queda claro que las evidencias geomorfológicas no necesariamente son como las clásicas fallas que se ven no sé, en California o en muchos lugares del mundo donde la geomorfología tectónica es muy evidente. Entonces aquí claramente tenemos una falla críptica en una zona con vegetación, con topografía, alta incisión de valles. Entonces eso de ir a terreno y no encontrar ninguna evidencia no significa que la ruptura no pueda llegar a la superficie. Entonces esto abre ciertas dificultades para nosotros los geólogos que estudiamos este tipo de evidencia. Y bueno, las terrazas marinas sin duda nos dicen hay una falla ahí que se está moviendo a una velocidad de 0,5 milímetros por año, pero qué tan cerca llega de la superficie, en este caso, no es tan claro. ¿Qué podemos hacer entonces utilizando el slip rate de la tasa de desplazamiento de 0,5 milímetros por año y el desplazamiento cosísmico o el slip por evento? Podemos calcular, hacer un estimado de la tasa de recurrencia, obviamente asumiendo que este terremoto de magnitud 6,9 o 7 es un evento característico para la falla Pichilemu. Entonces, si todos los eventos en la falla Pichilemu son iguales, podríamos inferir que ocurren cada 2,1 mil años. Entonces tenemos un periodo de recurrencia de 2.000 años. Eso lo podemos también calculando, ya sea con relaciones empíricas o calculando el momento sísmico utilizando el área de la falla. Aquí lo interesante es que la sismicidad llega hasta la interplaca. Entonces
podemos calcular muy bien la profundidad de la falla, que es de orden de 20 kilómetros. O sea, son fallas mucho más profundas que el promedio a nivel mundial, dado que estamos en el antearco de una zona de subducción donde el gradiente geotérmico es muy bajo. Tenemos gradientes geotérmicos, bueno, 30 es como el promedio, pero aquí tenemos valores que son alrededor de 20. Entonces el espesor sismogénico es mucho mayor al promedio de 15 kilómetros, algo así que tenemos en los Andes, o 12, entre 12 y 15, o también en otros lugares del mundo. Por eso que utilizamos el cálculo del momento sísmico y el desplazamiento para calcular la magnitud de momento, y no solamente las relaciones empíricas que no incluyen casi ningún terremoto en zonas frías de antearco. Entonces ahí puede haber alguna desviación. Sería interesante hacer un análisis de sensitividad más profundo al respecto, pero bueno, en este caso son los resultados que tenemos. Entonces, recurrencia de poco más de 2000 años para este tipo de falla. Ahora, si pensamos, este terremoto ocurrió 11 días después de un terremoto de subducción magnitud 8.8. Entonces, y claramente hicimos ciertos tests, y otros colegas también lo hicieron, de la transferencia del estrés de Coulomb, y calza muy bien con el slip cosísmico en el megathrust, en la zona interplaca. Transmite estrés a esta falla que está óptimamente orientada para ser gatillada. Si vemos en la costa, la falla de Pichilemu es esta, tenemos por lo menos 8 fallas que son similares en cuanto a orientación, largo, y si pensamos que cada una de estas podría estar gatillada por un terremoto de subducción que tiene una recurrencia de alrededor de 300 años en esta zona, multiplicamos 3 por 8, 24, llegamos a un valor similar a los 2100 años que estimamos de recurrencia para la falla Pichilemu. Entonces podríamos pensar, si lo pensamos, no tenemos muchos datos para estas fallas, pero sí existe que cada una de ellas existe la posibilidad de que cada una sea gatillada por un terremoto de subducción. Entonces, ojo, el próximo terremoto de subducción no va a ser en esta zona, probablemente sea un poquito más al norte de aquí, y sí existe una probabilidad que nos gustaría cuantificar, y estamos de hecho pensando cómo hacerlo, de que un terremoto de subducción aquí gatille una de estas otras fallas cercanas a Valparaíso, que está en esta zona. Veamos entonces un poco más de lo que es el Western Andean Thrust Front, o el frente cordilleráneo del oeste de los Andes. Aquí tenemos la cordillera de los Andes en esta zona. Aquí está cortado solamente en Chile, lo lamento, pero los Andes son de hecho mucho más grandes en el sector argentino a esta latitud. Pero aquí hay un perfil, que es el perfil de Farías, 2010, en base a distintas observaciones de terreno y también geofísicas de la zona, y predice, o lo que él postula, es que la gran deformación andina aquí se produce a lo largo de un despegue, de una rampa cortical. Vean la profundidad, aquí 30 kilómetros de profundidad, este es el Mojo, acá está la placa de Nazca, y acá está la placa continental. Tenemos una rampa y después un nivel de despegue, y que toda la vergencia andina es principalmente hacia el este. Esto es algo que se conoce ya desde hace casi, se podría decir, un siglo o algo así, que la estructura, creo que Darwin fue el primero que dijo que las fallas se movían en vergencia hacia el este. Pero sí hay unas poquitas fallas que están aquí en Chile, en el Piedemonte cordillerano occidental, que tienen vergencia hacia el oeste. Y el Western Andean Thrust Front son estas 3 fallas que están acá. Esta es la falla San Ramón, que es la más estudiada y más activa, que está en Santiago, y generan un pequeño orógeno divergente que tiene desplazamiento hacia los dos lados. Y este es el contexto tectónico de este sistema de fallas. Es algo que ha levantado la cordillera desde el Mioceno y que ha sido excavada por los colegas de la Universidad de Chile, Gabriel Vargas, también con Rolando Armijo y otros colegas, llegando a la conclusión de que ha generado 2 magnitud 7 en los últimos 17.000 años. Esta es una foto de la excavación en Santiago, que fue publicada en Geology en 2015. ¿Y por qué
¿Por qué es importante y estudiarla? Bueno, porque está en la mitad de la ciudad, y este es un mapa geomorfológico que hizo Rolando Armijo con colegas en su trabajo del 2010 en Tectonics, que muestra distintas configuraciones del piedemonte. Por ejemplo, aquí hay un perfil en Apoquindo, que muestra una falla él postula que llega a la superficie, pero aquí está inferida, y de hecho yo creo que no hay ninguna evidencia de desplazamiento en la superficie, en esta parte. Lo que sí hay es un anticlinal. Yo crecí cerca de esta zona y por eso conozco bastante, y me acuerdo cuando estuvieron haciendo ciertas carreteras aquí y habían afloramientos. Lo que sí se veía muy claro son estas fallitas normales que están aquí arriba. Fallas así como cortando la superficie, yo creo que no es tan claro acá. Lo que sí hay anticlinales. Más al sur sí es evidente. La falla corta directamente hasta la superficie en esta zona, y acá es donde hicieron las excavaciones, sin duda. ¿Por qué es importante esto? Si vemos el Cerro Apoquindo, podría ser un análogo de este caso. Este es el caso en el terremoto de 2015 en Pakistán, que tuvo una magnitud de 7.6. Y ven, aquí es un anticlinal. En este cerro murieron 1.600 personas, este es el bloque alzado. Ahora el bloque yacente de esta falla, como ven, están todas las casas aquí sin mover. Esta es una foto, creo que de Bob Yeats, y por ahí el crédito me quedó escondido por acá, pero es algo que encuentro muy ilustrativo de un caso similar que podría ser para Santiago, ya que si lo ponemos en un contexto santiaguino, ahora aquí la ciudad está mucho más desarrollada que en el caso de Pakistán, y probablemente viven mucho más de 1.600 personas en cada uno de estos anticlinales. Este es el Cerro Apoquindo, este mismo que está acá en el perfil de Rolando, y este es el Cerro Calán, que son dos pequeños anticlinales. Son muy, muy interesantes desde el punto de vista de geomorfología tectónica. No hay ninguna incisión. Aquí hay unos cañones, como se llaman, cañones vasos, copa de vino en inglés, o wineglass canyons, que están con mucha incisión en el bloque alzado de la falla, y por aquí pasaría la traza. Ahora, como ven, pasa por la mitad de la ciudad. Tenemos casas por todas partes, y obviamente es muy difícil encontrar evidencias geomorfológicas de rupturas superficiales en este caso, y también obtener permiso para hacer cualquier tipo de excavación. Entonces lo que nosotros pensamos es: busquemos otro lugar que sea similar, pero donde no haya un desarrollo urbano, y fuimos más al sur. Este es el cabalgamiento andino occidental, o el Western Andean Thrust Fault, que está muy segmentado. A escala miocena, obviamente, es un sistema de fallas continuo. Hay evidencias de plegamiento y fallamiento continuo, pero cuando vemos las evidencias geomorfológicas a escala de cuaternarias, como este escarpe, por ejemplo, que se ve muy claro en el líder, aquí necesito que me den hacer una pequeña pausa de un minuto. Tengo una llamada. Si es que está usando el móvil, entonces no puede usar el internet si le están llamando. Vaya escarpe, ¿eh? Mil disculpas. Como les mencionaba, tenía un pequeño problema eléctrico que estaban solucionando, y lo solucionaron. Así que estamos todo bien, no se debería cortar la comunicación. Volvamos entonces. Esto es algo interesante que nosotros vemos a escala del Mioceno. Es una falla continua, Mioceno-Plioceno, pero cuando buscamos las evidencias de... Ay, ¿por qué me llama de nuevo? ¿Aló? Poco, espérame un poquito y voy. Ya, gracias. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Ya, disculpen la interrupción. Dijimos, bueno, busquemos otro lugar que sea
evidente esta falla y fuimos aquí en Mesa Mávida. Creo que no tengo la foto aérea, pero esto está totalmente vegetado y sin el líder no hubiésemos encontrado este escarpe así tan evidente. Entonces dijimos, hagamos algunas excavaciones y busquemos evidencia de fallamiento. Hicimos 3 trincheras de 20 metros de largo, 3 de profundidad, mucha agua subterránea. Aquí justo pinchamos una suerte de acuífero en la falla, eso que fuimos en verano, así que fue bastante difícil toda la excavación. Lo que encontramos evidencias de fallamiento cortando conglomerados y algunos niveles como de un antiguo lago que hubo aquí, que pensamos que es del Holoceno, pero todavía no hemos logrado tener buenas edades. Estamos esperando que lleguen nuevas edades. Esto es algo que estamos haciendo con Joaquín Cortés. Así que esperemos pronto tener más resultados. ¿Qué otra cosa es interesante desde el punto de vista de geomorfología tectónica a lo largo del Western Andean Thrust Fault, y que podría quizás explicar por qué está tan segmentado? Es algo que les voy a mostrar, que estamos trabajando recién. Un estudiante acaba de terminar su tesis de pregrado al respecto de la caracterización geomorfológica, en zonas donde, como ven en esta imagen oblicua tomada desde el dron, aquí está la cordillera de los Andes, y el pie de monte es muy suave, no hay un quiebre. Quizás los que ustedes han estado en Santiago el frente cordillerano es sumamente empinado, o sea, pasamos desde una altura de, no sé, 500 metros en la ciudad a 5.000 metros en una distancia de 30 kilómetros. El frente es muy empinado. Acá es distinta la cosa, es un frente suave, donde tenemos estas superficies colgadas, que son abanicos aluviales de edad Plioceno superior hasta Pleistoceno inferior. Tiene edades como de 4 millones de años hasta 800.000 años, lo más joven. Son edades de las ignimbritas que están intercaladas en los conglomerados y que ahora están colgados, no están conectados con la red de drenaje actual, que son estos cañones. Ven que esto está muy forestado. Estas son plantaciones de pino y eucaliptus que han hecho en esta zona. Entonces, con el LIDAR lo pudimos estudiar. Así se ve la foto en Google Earth en la zona. Le puse aquí un uso de suelo muy heterogéneo, o sea, tenemos desde plantaciones forestales hasta parcelas de cultivo de distintos tamaños, y eso dificulta mucho la interpretación estructural. Cuando miramos la foto aérea aquí de Google Earth, no es mucho lo que se vea. Cuando miramos el LIDAR, empiezan a aparecer. Aquí está el río Diquillín, el principal cauce que llega, es una cuenca que llega hasta la divisoria de aguas, o sea, una de las cuencas principales de la zona, con ciertas terrazas fluviales, y estos son los abanicos que están colgados, que les mencionaba recientemente, y se fijan el patrón de fracturamiento que tiene. Están pervasivamente fracturados, y eso nos llamó mucho la atención, y fue algo que reveló el líder. Y dijimos, chuta, esto es interesante, podría quizás relacionarse con la deformación del frente de cordillerano occidental. Así que estudiémoslo con un poco más de detalle. Y también lo interesante, si vemos esta terraza que está solamente a 7 metros sobre el río, o sea, es una terraza relativamente joven, no la hemos datado todavía, pero probablemente sea del Holoceno o del Pleistoceno más superior al final de la glaciación. Vemos aquí que hay patrones de fracturas regulares con un espaciamiento continuo. Si hacemos un perfil topográfico, vemos que estas fracturas son realmente muy pequeñas, tienen quizás 1 metro de desplazamiento. Entonces es algo que uno va a terreno, en el campo, en terreno no ves nada. Es una zona muy plana con pendientes muy suaves, pero gracias al LIDAR podemos ver y estudiar este tipo de patrones. Fuimos con un GPR para ver cómo hay evidencias en superficie, y ahí también uno de los estudiantes encontró esto, que es una fractura abierta afectando abanicos aluviales. Entonces esto es un proceso activo, probablemente es lento, que esto se está abriendo en respuesta a algún proceso que, como les voy a mostrar, no creemos que sea gravitacional, sino que más bien tectónico, y estas son las fracturas que se ven, así se ven en el GPR hasta el nivel de agua freática. En este caso está a 4 metros, aquí abajo está el nivel de agua subterránea. Entonces,
Caractericemos las fracturas, veamos un poco de morfometría. Lo que hicimos fue dividir esto. Hay 3 abanicos aluviales que son distintivos en cuanto a su distribución dependiente, entonces mapeamos las fracturas en los 3 abanicos en forma distinta. Los 3 tienen distintas áreas y distintos números de fracturas, 3.000, 1.500, 600. Lo interesante es que la distribución de los largos de la fractura es estadísticamente indistinguible para los 3 abanicos. Entonces nos habla probablemente del mismo proceso afectándolos a esto. Como ven, la mayoría de las trazas tienen, la mediana aquí son 400 metros de largo. Entonces estamos hablando de pequeñas fracturas. Ahora, obviamente, esto es lo que se puede ver, mapear con un LIDAR de 1 metro. Si vamos al campo, esa fractura que observamos acá esta en el campo, esta no alcanza a ser mapeada con el LIDAR de 1 metro. Para esto necesitaríamos un LIDAR de un dron de mayor resolución, y entonces sí hay un cierto umbral acá de mapeo en esta distribución. ¿Qué podemos hacer también? Y es algo que hicimos a lo largo de zonas de escaneo, calcular el strain, o sea, utilizando la topografía del LIDAR, ver cuánto es la abertura de la fractura, tomando en cuenta la diferencia entre lo que podría ser una grieta perfecta con este perfil y una grieta degradada. Casi todas están degradadas, entonces tomamos siempre el ancho, lo medimos en el centro de la profundidad. Y aquí hay un ejemplo de uno de los perfiles donde tenemos la elevación, el strain incremental, y el strain incremental son estas barritas, y el strain acumulado. Y acá está el strain finito, expresado en porcentaje para estos perfiles, para estos 9 perfiles de escaneo. Vemos que llegamos a porcentajes similares que no son menores. Yo encuentro que un promedio de 14% de elongación para un abanico que tiene una edad plioceno, podríamos decirlo, si se abandonó hace 2 millones de años, es bastante rápido el proceso. Lo que sí es interesante es que dan valores similares para esta parte, y acá, donde se nota claramente que hay menor densidad de fracturamiento, los valores son un poco más bajos. O sea, es consistente con la densidad del fracturamiento que también estimamos. ¿Cuál es el modelo conceptual que tenemos aquí? Bueno, cuando no hay abanicos aluviales, como por ejemplo en Santiago, los abanicos aluviales son muy pequeños. Que conocen la capital, ahí en la quebrada San Ramón o en la quebrada Macul, hay abanicos aluviales, pero tienen un par de kilómetros de largo. Aquí estamos hablando de abanicos que tienen 15 a 20 kilómetros de largo en esta zona, y espesores de 300 hasta 400 metros. Y en este caso, probablemente la falla, que tiene un desplazamiento de 0.1 milímetros por año, una falla muy lenta, no logra llegar a la superficie, ya que tiene una cobertura importante de un material poco consolidado, que es reológicamente muy distinto del basamento acá. Entonces el desplazamiento, inferimos, y esto, bueno, hemos estado trabajando en modelos aquí con el Andino, no sé si han escuchado hablar de este software realizado por los colegas argentinos, que es como un equivalente del MOVE, del software de Midland Valley, utilizado comúnmente para balancear secciones e interpretar líneas sísmicas. Hemos estado trabajando y trabajando con esto. No les muestro los resultados porque ustedes están en preparación de resultados, viendo cuál es la diferencia entre tener un flat o un shortcut, una falla que corta acá a más bajo ángulo, que es lo que está dando mejores resultados para explicar la localización de la extensión en esta zona. Pero sí es interesante porque podemos ver que, al parecer, esta segmentación que se ve en el mapa de fallas a 1.25.000, al parecer está condicionada por procesos de sedimentación y por la manera como se ha erosionado el orógeno andino y cubierto el pie de monte. Eso, al parecer, condiciona la deformación, condiciona los largos de las trazas que vemos en superficie, y posiblemente pueda condicionar también de alguna manera el potencial sismogénico. Eso es algo que sin duda hay que modelarlo. Para terminar ahora, estamos como en el tiempo, les voy a mostrar el último ejemplo de la falla que hemos estudiado, que es esta falla del sistema de Ligny-Ofqui. Ahora nos vamos a ir un poquito más al sur,
Lo que le estaba mostrando recién es acá. Aquí lo tenemos, el Western Andean Thrust Fault, mapeado como una sola traza larga, claro, porque a escala 1,5 millones que tiene este mapa, la falla sería una falla continua, al igual que la falla Lequeñovsky, que esta sería la traza principal del sistema de falla a escala de este mapa. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Tenemos la convergencia oblicua de la placa de Nazca y bajo el continente sudamericano. Aquí están los 66 milímetros por año. Este es el vector de convergencia. Este sería el vector normal a la fosa. Aquí está la fosa oceánica. Y este vector, si lo podemos descomponer en un vector normal y en un vector paralelo al margen. Entonces lo que se ha postulado siempre que en este sector, en los Andes del Sur, donde tenemos mucha exhumación producto del efecto de las glaciaciones, tenemos niveles de la corteza media que están expuestos en superficie. Todo esto es básicamente granito del batolito norpatagónico. Tenemos una cobertura sedimentaria muy pequeña. Tenemos basamento exhumado aquí de altas profundidades. La corteza del espesor cortical es poco, es solamente 35 o 40 kilómetros en promedio en esta zona. Y tenemos un arco volcánico de composición más bien basáltica, máfica. Y se postula que estas condiciones, el arco volcánico está más cerca de la fosa. Tenemos la dorsal de Chile aquí que está chocando contra el continente, generan que haya un alto grado de partición de la deformación. ¿Qué es lo que significa eso? El vector de convergencia aquí, oblicua, se va a partir en una componente normal que se acumula principalmente acá, en el megathrust, que es lo que muestran los terremotos de subducción, tiene un desplazamiento principalmente normal a la fosa, y una componente paralela al margen. Esto también ocurre en Ecuador, ocurre en Sumatra, ocurre en distintas zonas de subducción. En el norte, acá no ocurre, tenemos baja partición de la deformación. Aquí al sur se postula que hay alta partición. Entonces tenemos un máximo de 23 milímetros por año que se acomodan a lo largo de esta zona de falla. Se me van a decir 23 milímetros por año, eso es mucho. Sí, evidentemente es mucho, y nosotros siempre tuvimos como problemas para encontrar estos 23 milímetros por año a lo largo del sistema de falla. Entonces les voy a mostrar un poco un sitio que estuvimos trabajando. ¿Cuál es la máxima magnitud de terremotos? El terremoto de Aysén, 2007, magnitud 6.2, generó enormes derrumbes en las paredes de los fiordos en esta zona de acá, que generaron un tsunami de hasta 6 metros en promedio, pero aquí el impacto fue enorme, justo al frente de este derrumbe. Se murieron 10 personas por el tsunami y obviamente causó problemas a la infraestructura, sobre todo a la salmonera y a la infraestructura portuaria en esta zona. Entonces este es el mayor evento histórico. Esta es la distribución de largos de traza de la falla de la base de datos que les mostré al principio. Como ven, algunas trazas tienen más de 80 kilómetros, la mayoría aquí tienen trazas menores a 50 kilómetros, un sistema altamente segmentado. Encontramos un sitio donde tenemos este tipo de desplazamiento que es aquí cercano a Liquiñe. Tenemos un río, el río Liquiñe, que está desplazado alrededor de 180 metros. Y como muestra esta imagen clásica bueno, en este caso es una carretera, pero más o menos lo mismo que el río, se genera esto que es un shutter ridge. El shutter ridge es lo que interpretamos como esta pared de substrato rocoso que se ve acá. Este es el mapa de las fallas que han mapeado diversos colegas en la zona. Como ven, es una zona altamente fracturada, con muchas fallas paralelas, un sistema de falla que tiene un ancho acá de 60 kilómetros. Entonces, son muchas fallas que a la escala de millones de años se mueven a una velocidad de alrededor de 20 milímetros por año, pero a la escala holocena, que se mueve solamente una falla. Ese es el resultado que encontramos. Entonces fuimos, hicimos aquí no hay LIDAR aerotransportado, entonces llevamos un LIDAR terrestre y escaneamos la zona, ya que como ven, mucha vegetación, así que muy, muy difícil de hacer un mapeo geomorfológico y encontrar evidencias en esta zona. Lo que hicimos fue un mapa de terrazas fluviales y vemos que esta terraza T2, que está desplazada en promedio 180 metros por la falla. Lo interesante es que esta terraza T2 tiene los clastos, que son, pucha, me quedo media chica, aquí sí que debo disculparme. Hay una imbricación de clastos
que sugieren un transporte hacia el oeste. En cambio, en la terraza T1 y en todo lo que es la llanura de inundación reciente del río, tenemos transporte hacia el norte. Entonces eso nos dice que la terraza T2, cuando se estaba depositando, fue antes del desplazamiento del río por la falla. Entonces, cuando se abandonó la terraza, la datamos aquí, radiocarbono y tefrocronología, hay dos erupciones que son están muy bien estudiadas, la Neltume, la Pomes Neltume y la Pome Willow, que tienen una edad de 9.000 años en este sector, y acá tiene 11.000 años, entonces está bien, y radiocarbono calza súper bien. Después de los 9.000 años se abandona esta terraza y empieza a contar el tiempo. Entonces podemos calcular, tenemos, bueno, y esto, aquí está, lo publicó un estudiante de doctorado, Luis Astudillo, el año pasado en esta revista. Entonces calculamos la probabilidad del desplazamiento utilizando distintos marcadores, el río, el eje del río, y el riser abandonado de la terraza T2. Llegamos a un desplazamiento, aquí una probabilidad con una mediana o un maximum likelihood de 18,8 milímetros por año. Entonces eso es una velocidad muy alta y muy cercana a los 23 milímetros por año de desplazamiento máximo que permitiría la descomposición del vector de convergencia entre las placas de Nazca y Sudamericana. Entonces podemos llegar a la conclusión que tenemos casi 100% de partición de la convergencia. Ahora, estos 18 milímetros por año nos generan un pequeño problema. Podemos hacer el mismo ejercicio. Tenemos la tasa de desplazamiento 18,8 y podemos poner slip por evento y para distintos periodos de recurrencia. Entonces, para llegar a los 18 milímetros por año, tendríamos que tener cada 500 años un terremoto con 9 metros de desplazamiento. 9 metros es enorme, es quizás lo que ha ocurrido, no sé, en terremotos en la falla noranatólica, en el terremoto de Denali. Hay desplazamientos de 9 metros, pero son fallas que tienen una evidencia geomorfológica muy clara. O sea, cuando hay un desplazamiento de 9 metros, es como cortar el paisaje con un cuchillo. Eso no lo encontramos, no hay ningún cuchillo aquí. Las evidencias geomorfológicas son casi igual de crípticas que en el sur de Francia. Entonces es muy difícil poner acá un terremoto de una magnitud de 7.3. Además, aquí está lo mismo con el momento sísmico o con relaciones empíricas, digamos, a la misma conclusión, tendríamos que tener un terremoto de magnitud 7.3. La otra alternativa son muchos terremotos de magnitud 6, 5, por ahí, cada 50 años. Lo difícil acá es que no hay ningún terremoto histórico. Hay microsismicidad, pero ningún evento histórico, y bueno, por lo menos esta zona hace 200 años sí que tiene habitantes, una zona maderera, con paso a Argentina, entonces igual ha sido transitada, puede que se les haya pasado un terremoto, pero no hay ningún evento. Entonces postulamos de que este desplazamiento es asísmico. Así que instalamos 3 GPS a cada lado. Los resultados sugieren un desplazamiento asísmico, todavía no lo hemos modelado, no lo hemos cuantificado, estamos esperando ir a buscar los datos ahora que se derritió la nieve. Vamos a ir pronto a buscar la última cosecha de datos de estas 6 estaciones y la próxima vez les voy a mostrar el desplazamiento asísmico que pensamos que tiene esta falla. Y lo que nosotros postulamos es que la Liquiñovsky, en realidad, a diferencia de otros colegas más catastrofistas que dicen que genera terremotos mayores a 7, 7.7, que tiene un potencial de hacer sismos grandes, creemos que no, que en realidad 6.2, quizás un poquito más, es la magnitud máxima y que el resto es asísmico. Entonces eso es algo importante. Bueno, para terminar, y en vías de la discusión después de una pequeña pausa, lo que nos interesa hacer nosotros y que estamos trabajando es convertir nuestra base de datos de trazas de fallas con un approach fall to SHA, una base de datos estilo a lo que hicieron los colegas ingleses, franceses e italianos en los Apeninos, convertir la base de datos a una base de fuentes sismogénicas, cosa de poder usar todas las herramientas excelentes que ha proporcionado el grupo Fall to SHA para estimar la amenaza de fallas sismogénicas. Entonces creo que esto es algo que deberíamos discutir, generar quizás un grupo dentro de OGIN, que mejor, para ver la manera de homogenizar nuestras bases de datos, trabajar un poco y ahí podemos
hacer estadísticas mucho más significativas que lo que yo les mostré solamente para Chile, pero hacerlas a escala de orógenos, a escala de distintos tipos de roca, con distintas velocidades de desplazamiento. Yo creo que sería un aporte muy importante para la comunidad. Muchas gracias. Fantástico, muy buena presentación, muchas gracias. Gracias. Hay pregunta, perdón, voy a ver no, todavía no hay preguntas escritas en el chat. Hay gente que tiene preguntas que levantan la mano. Sí, Rodrigo, León, adelante. Wow, qué cantidad de información. Creo que va a haber mucho de dónde cortar ahorita, ¿no? Mi pregunta yo creo que sería enfocada sobre todo a la parte del cálculo de las magnitudes máximas. Entonces, veo que tomaron sobre todo las trazas individuales, que 10, 15 kilómetros, entonces 6.5. Y mi pregunta es si no consideraron también generar escenarios o sea, uniendo estos segmentos, ¿no? Ya sea de diferentes maneras y pues sí, es básicamente la pregunta. No se escucha. Está silenciado, Daniel. Perdón, sí, ahí sí. Sí, de hecho sí, hay un estudiante que está trabajando para un sistema de fallas Liquiñovsky donde las trazas están más bien conectadas. Entonces, ahí tendríamos que ver cuáles son los parámetros de conectividad, los ángulos entre las trazas, la orientación de las trazas al eje del esfuerzo principal horizontal. Estamos trabajando en eso. Ahora, hay algunos segmentos, hay unos sistemas de falla donde las trazas están todas conectadas, que son como anastomosados, se podría decir. Hay otros que no, que hay espaciamiento entre las trazas, que no están conectadas, probablemente son más inmaduros y todo. Y ahí hemos estado pensando al respecto. Lo que yo mostré, claro, es simplemente una estadística súper fácil. Lo metes adentro de un programa de cómputo y obtienes estos histogramas usando las relaciones empíricas clásicas. Yo creo que para el tema de la conectividad y ver cómo suman las trazas, ahí, claro, han habido estudios clásicos que lo han postulado. Yo creo que ya el terremoto de Nueva Zelanda rompió muchos paradigmas al respecto. O sea, ahí se vio que la conectividad de las distintas trazas podía tener una escala ya que era mucho más de los pocos kilómetros que se pensaba harto, sino que mucho más amplio. Entonces tenemos que pensar al respecto. Y creo que tu pregunta es muy importante. Nosotros solamente lo hemos estado haciendo ahora en el caso de los sistemas donde las trazas están conectadas. No lo hemos hecho para pensar, ok, si tenemos un salto o cuál es la distancia crítica entre dos trazas que puede generar desplazamiento. Yo sé que los italianos, la base de datos que publicaron recientemente de Surface Fault Probabilities de desplazamiento en superficie con evidencia de terremotos históricos muestra que sí hay fracturamiento y trazas que se mueven en distancias de 10 kilómetros. Entonces, eso nos complica mucho la estimación de la amenaza en base a observaciones recientes. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender en usar el actualismo, las observaciones de terremotos recientes. Pero para eso creo que es muy importante el contexto geológico de las rupturas. Y ahí es donde la unificación de las bases de datos nos podría ayudar mucho, porque es muy distinto si tienes sedimentos aluviales, cuaternarios, si tienes rocas sedimentarias fracturadas, no fracturadas, si tienes un basamento metamórfico o cristalino. Yo creo que las condiciones son muy distintas. Y ahí sería bueno hacer estadística. También estamos trabajando con unos ingenieros aquí para hacer una base de datos de fracturamiento y pensar cómo podemos medir el fracturamiento a escala de afloramiento utilizando datos de campo y después a escala de LIDAR de 1 metro de resolución o escalas más grandes y poder caracterizar las unidades de roca en base a su fracturamiento y el largo de las trazas de las fallas que las afectan. Entonces yo creo que aquí la geología, la parte ingenieril y el mapeo de las trazas de falla se podrían integrar homogenizando criterios, homogenizando escala. Si lo podemos hacer a multinacional, ojalá multi-orógeno y multi-zona setting, ¿no es cierto? En Chile tenemos convergencia rápida
las fallas en superficie no se mueven muy rápido, pero sí tenemos estreses, cambios de estreses a una escala de tiempo muy corta. Y eso podría ser un escenario bien distinto de lo que hay, por ejemplo, en Europa, España o zonas que tienen tasas de deformación y de cambios de estrés en el tiempo más lento. Excelente. Hay Gabriela que tiene una pregunta y una precisión que aporta Laura. La cuestión climática Claro. también es importante Sí. para Linkinie. Sí, sí, obviamente, sí, eso es lo que menciona Laura en el chat, yo creo que es muy relevante. Claro, si no tenemos tasas de desplazamiento muy altas y las tasas de erosión son muy altas, entonces no vamos a tener preservado. Eso es algo que, claro, lo mostraron muy bien los colegas americanos ahí en el Carrizo Plain, en la falla San Andrés, creo que está en una escala más corta de temporal. El Liquiñovsky, el problema es que estaba todo glaciado, entonces básicamente hace 20.000 años todo esto estaba tapado de hielo, entonces recién después del final de la glaciación vamos a tener caudales muy altos, altas tasas de erosión, entonces por eso también cuesta encontrar la falla. Ahora, independientemente de eso, yo creo que si hay una falla que genera un terremoto con desplazamientos cosísmicos de varios metros, de 5 metros o algo así, lo vas a ver en el terreno, incluso si tiene un periodo de recurrencia de 2.000 años. Entonces, por lo menos las fallas que yo he visto en terreno que han tenido desplazamientos métricos son muy claras, muy, muy claras. Incluso, por ejemplo, la falla, la NAF, la falla norte de Anatolia, es un límite de placas, pero el segmento cerca de Izmir, ahí, o Ismet Pasha, donde hay creep, es una zona boscosa, con alta topografía, altas tasas de erosión, pero sin embargo la geomorfología tectónica es espectacular, o sea, se ve muy claro la ruptura a lo largo de escalas kilométricas y muchos pequeños marcadores geomorfológicos que en Liquiñovsky no vemos. Entonces, pero es una cuestión interesante porque efectivamente la cuestión climática también la tenemos en México en términos de unicidad de los datos, de homogeneidad de los datos, porque tenemos mucho más fallas en el desierto que en el bosque, ¿no? Y entonces en términos de modelación después puede ser un problema de representatividad de lo que tenemos. Voy a dejar la palabra a Gabriela y después seguimos con las preguntas en el chat. Gabriela. Gracias, Pierre. Muy buena presentación, me gustó mucho y como dice Pierre, me recordó a varias cosas que vemos acá en México. Son ambientes parecidos, ¿no? De subducción y además tenemos esto de, pues, algo de convergencia oblicua, entonces tenemos esta deformación lateral, este vector que nos hace que se formen también fallas, perpendiculares, ¿no? A las que son paralelas al arco, las que digamos, las que estás estudiando, principales, y no sé si eso podría estar segmentando estas fallas que mencionas, las fallas cortas, además de como lo mencionas, ¿no? Que quizás no son tan evolucionadas. Y otra cosa que me hizo pensar tu presentación, sobre el sismo que comentas de magnitud 7 que no tuvo ruptura superficial. Bueno, pues no siempre ocurre lo que esperamos, ¿no? También hubo un sismo acá en México, en Ciudad Guzmán, hace un par de meses, creo, o bueno, ya hace como medio año, que fue de magnitud 4.1 y tuvo una ruptura superficial. Bueno, ya no sé por qué no lo estudiamos en ese momento, yo no estaba en casa, pero súper interesante, y pues te hace pensar muchas cosas, como acá quizás ocurrió en una zona en donde la corteza es más delgada o la falla tal vez era muy pequeña y al contrario, allá quizás el sismo ocurrió, pues, o como mencionas, la corteza es demasiado espesa para que la haya roto por completo, ¿no? Pero bueno, pues solo unos comentarios. Gracias. excelente, sí, yo creo que eso de compilar distintos parámetros de espesor cortical o tipos de rocas, geofísicas, yo creo que por ahí eso podemos aprender mucho. ¿Sí? Entonces las bases de datos homogéneas a la misma escala para muchos países o orógenos sería algo muy, muy provechoso.
Me tengo que ir cortito, no sé si no ¿Sí? podemos dejar la pausa ahora. Ok, hay, bueno, no son tantas preguntas, son más discusiones que podemos seguir también después. No sé si María, no sé si está todavía. Si hacemos la pausa ahora y retomamos la conversación a las 6 en la mesa de discusión, o si hay más preguntas, más cosas que quieran abordar ahora. Se tiene que ir ahora. ¿La discusión sería en media hora entonces? ¿O? Sí, en media hora. Ya. Ajá, en la liga que les mandé por correo. Ya, yo tengo que ir a buscar a los niños al colegio, pero voy y vuelvo. Ok, Así que, perfecto. Nos vemos super, nos ahorita, vemos. entonces en media hora. Chau, chau. Bueno, si había un problema con la liga que les mandé por correo, checan sus correos, les mandaré rápidamente otra liga que puedo generar, porque, bueno, hubo problema de seguridad, entonces no estoy seguro que va a funcionar. Así que si hay un problema para conectarse, checan el correo y les voy a mandar otra liga. Y si no, nos vamos a las 6 en Europa y en media hora en el resto del mundo. ¿Está bien? Ok, Pierre, gracias. Sí, Pierre, gracias. Muy Ok. bien, gracias. Hasta ahora. Gracias. Ahorita. Hágale. Nos vemos.